Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin decirme nada. Me dejaron una nota que decía: Ann, ya lo resolverás. 12 años después, cuando por fin logré salir adelante sin ellos, intentaron contactarme para reconectar. Cuando tenía 17, regresé a una casa completamente vacía y con una nota en la mesa de la cocina. Fue lo más cruel que he leído en mi vida. Solo decía: Ann, ya lo resolverás. No sabía que había hecho mal. Supuse que simplemente estaban cansados de fingir que me amaban, pero la verdad era que nunca siquiera lo habían fingido. Cuando tenía 13, hice un pastel de cumpleaños para mi mamá yo sola, y ella solo dijo que estaba grumoso. A los 15, ayudé a mi hermano a preparar sus exámenes finales, mientras él me llamaba sabelotodo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16, le entregué todo mi salario a mi papá para que pudiera pagar las cuentas, pero luego me gritó cuando lo mencioné después de que me llamó inútil. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia, habían empacado todo y se habían mudado a 2 estados sin decírmelo. Lo supe una semana después por el casero. Me dio una semana para mudarme porque habían cancelado el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Dormí en casa de una amiga por 3 noches hasta que ya no tuve a dónde ir. Eventualmente dormí en la parte trasera de un trastero que alquilé con lo último de mis ahorros. Me colaba para bañarme en el IMCA, comía mantequilla de maní con cuchara para el desayuno, almuerzo y cena. Solicitaba empleos en las computadoras de la biblioteca pública y fingía que todo estaba bien. Al final conseguí trabajo en un restaurante como mesera en el turno de noche. La gerente era dura, pero justa. Me pagaba en efectivo hasta que pudiera sacar una identificación. Una vez me dejó dormir en la sala de descanso cuando estuve a punto de desmayarme del cansancio. Salí adelante a rasguños, compré un teléfono prepago, guardé cada recibo. Vi tutoriales gratis en YouTube sobre finanzas y cómo establecer metas. Ese primer año apenas sobreviví, pero lo logré. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual del restaurante me ofreció un trabajo temporal limpiando archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo mesas. Dije que sí, Anés, trabajo llevó a otro y luego a otro. Aprendí rápido, llegaba temprano, hacía preguntas. A los 22 ya trabajaba como independiente a tiempo completo. A los 25 lancé un negocio de consultoría, solo yo. Una mesa plegable y un portátil prestado. A los 27 tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que incluía empresas con las que antes solo soñaba. Y a los 29 ya era oficialmente millonaria. No una millonaria influencer, no una millonaria de Instagram, sino con ahorros reales. Cuenta de retiro, sin deudas, apartamento pagado, seguro de salud que podía costear. La primera vez que vi mi cuenta bancaria con 7 cifras, lloré. Durante todos esos años difíciles, mi familia nunca me contactó, ni una sola vez. Una vez vi a mi hermano aparecer en la lista de amigos sugeridos. Estaba casado ahora, todavía viviendo en el estado al que se habían mudado. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, preguntándome si alguna vez le habló a su esposa de mí, si dijo que me fui de casa, o si simplemente no dice nada. A veces me pregunto si habría sido más fácil odiarlos, pero la verdad es que nunca fue odio, fue dolor. Voy a terapia ahora porque quiero mantenerme entera. Hice una lista de las personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo, compañeros de trabajo, compañeros de clase, desconocidos que me mostraron lo que es el apoyo real. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre sobrevivir al distanciamiento familiar se volvió viral en internet. Llegó al 1,000,000 de vistas en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y de extraños diciéndome que puse palabras a su dolor. Y entonces un correo destacó: el asunto decía: Ann sigue siendo nuestra hija, era Jimmy Mauma. Sin disculpas, solo un párrafo diciendo que había escuchado mi versión y que quizá podíamos hablar. Luego otro mensaje: esta vez de mi hermano, te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo antes de cerrar el portátil. Me quedé pensando si sanar significa mirar hacia atrás o seguir hacia adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Mi terapeuta Melissa me sugirió esperar al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que aparezca, me dijo en la sesión. No hay prisa en responder. Y lo hice, me enfoqué en el trabajo, fui al gimnasio, cené con amigos, cosas normales, pero esos correos me perseguían. Los abría, los leía, los cerraba otra vez. El mensaje de mi mamá se sentía frío, clínico, casi como si se dirigiera a una conocida lejana. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera parecía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responderle primero a mi hermano. Algo sencillo. Escribí: han pasado 12 años.
¿Qué cambió? Luego presioné enviar antes de pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en menos de una hora. Dijo que el podcast lo había hecho darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo elección, que siempre se había preguntado por mí, que me había buscado en internet varias veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el valor de contactarme. Que verme tener éxito lo hacía sentir orgulloso. No me lo creí del todo. Si tanto le importaba, ¿por qué esperar hasta que yo fuera exitoso públicamente? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que tenían problemas de dinero, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, que las facturas médicas se acumulaban. Sentí un vacío en el estómago. Ahí estaba, la verdadera razón. No respondí durante otra semana. Luego, mi madre envió un correo de seguimiento con viejas fotos familiares, adjuntas, mías de bebé, fotos de nosotros en la playa cuando yo tenía quizás 5 o 6 años, fotos de Michael y yo construyendo un muñeco de nieve, momentos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Al final del correo, escribió: cometimos errores. Queremos enmendarlos. Mostré los correos a Melissa en nuestra siguiente sesión. Ella me recordó que yo tenía el control, que podía poner límites, que no les debía nada, pero también dijo que quizás un cierre podría ayudarme a avanzar, ya fuera mediante la reconciliación o una despedida definitiva. Asentí, pero por dentro me sentía dividida. Una parte de mí quería mandarlos al demonio. Otra parte quería entender por qué me dejaron. Y una parte pequeña y tonta todavía quería que me amaran. Decidí reunirme primero con mi hermano, solo él, sin mis padres. Acordamos vernos en una cafetería en Chicago, a medio camino entre donde vivíamos ambos. Volé esa mañana, me registré en un hotel e intenté calmar mis nervios. Casi cancelé 3 veces, pero a las 2 páginas entré a la cafetería y lo vi enseguida. Sí veía a Meyer con más peso, con entradas en el cabello, pero sus ojos eran los mismos. Se levantó al verme, torpe e inseguro. No lo abracé. Simplemente nos sentamos frente a frente con nuestros cafés como extra. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos, charla trivial sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su trayecto en auto. Luego empezó a disculparse. Emma, lo siento mucho, dijo Michael con la voz quebrada. Yo era solo un niño cuando pasó. No sabía que planeaban dejarte hasta que fue demasiado tarde. Tenía miedo de enfrentarme a ellos. Yo solo escuchaba, buscando en su cara señales de engaño. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había atormentado durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo la que dejaron atrás? Él bajó la mirada a su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien por su cuenta. Se convencieron de que no nos necesitabas tanto como yo. Pensaron que estarías mejor sin nosotros. Fue lo más ridículo que había escuchado. Le conté del trastero, de cómo comí mantequilla de maní durante semanas, de cómo me duchaba en la IMCA y trabajaba turnos nocturnos. A los 17 su rostro se desmoronó. No lo sabía, susurró. Me dijeron que tú tenías un plan, que querías quedarte, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Mentiras. Al final de la reunión no estaba segura de qué pensar. Parecía realmente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa e hija, me habló de su trabajo como contador, preguntó por mi negocio y no me pidió dinero directamente, lo cual me sorprendió. Cuando nos despedimos, me abrazó. Lo dejé, pero no lo abracé de vuelta. Solo me quedé quieta, brazos a los lados, sin sentir nada. De regreso en el hotel, llamé a Melissa y le conté todo. Ella señaló que, aunque mi hermano parecía arrepentido, seguía presentándose como una víctima en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Tenía 15, no 5, suficiente edad para levantar un teléfono, suficiente para mandar un correo, suficiente para preocuparse por mí en algún momento de esos 12 años. Esa noche, mi madre llamó. No le había dado mi número, así que Michael debió de hacerlo. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja, más áspera. Lloró cuando dije hola. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre había sabido que tendría éxito, de lo especial que era. La dejé hablar hasta que se agotó. Y entonces le hice la misma pregunta que a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue distinta. Estábamos endeudados. Emma, no podíamos alimentar 3 bocas. Sabíamos que tú eras lo bastante inteligente para salir adelante por tu cuenta. Imaginamos que irías a servicios sociales y que te colocarían con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué de inmediato, bloqueé su número, arrojé mi teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente tenía un correo de mi padre. Primer contacto en 12 años. No, se disculpó. En su lugar,
Escribió sobre lo dura que había sido su vida, sobre facturas médicas y negocios fracasados, sobre cómo la esposa de Michael necesitaba una cirugía, sobre cómo enfrentaban un desalojo. Y, al final, me pidió si podía ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Reenvié el correo a Melissa con el asunto «Ahí está Anne». Llamó de inmediato, a pesar de ser domingo. Hablamos una hora sobre límites, sobre el perdón versus la reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y habilitarlo, sobre lo que yo realmente quería versus lo que pensaba que debía querer. Para el lunes por la mañana ya había tomado mi decisión. Le envié un correo a mi hermano. Le dije que me alegraba de habernos visto, que entendía que él estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros. Sin dinero, sin préstamos, sin ningún tipo de apoyo económico y sin relación con nuestros padres hasta que asumieran plena responsabilidad por sus actos. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy muy decepcionado. Emma, nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debe apoyarse. ¿Estás siendo egoísta con tu éxito? Todos los botones de culpa que me habían instalado de niña se activaron a la vez. No respondí. En cambio, reservé una cita con Melissa y unas vacaciones en Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Michael llamó y dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo. Dijo que entendía mi posición, que aún quería una relación bajo mis términos, que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces intentando decidir si era sincero o solo estaba cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia en alto. Igual me fui a Bali. Pasé 2 semanas en la playa, caminando por campos de arroz y meditando. Necesitaba esa distancia. Al volver tenía 6 correos más de mi padre, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de texto de Michael preguntando si podíamos volver a hablar. Acepté una llamada telefónica, nada más. La llamada empezó bien. Se disculpó de nuevo por presionarme. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo. Yo también estoy en terapia ahora. Eso sí lo creí. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, Jimmy Negoshi, cosas normales. Luego mencionó que nuestros padres iban a visitarlo el próximo fin de semana. Me preguntó si consideraría verlos solo 1 hora en un lugar público. Sentí el pecho apretarse. No estoy lista para eso, Michael, le dije. Insistió un poco, pero retrocedió cuando me quedé en silencio. Después de colgar a Melissa, tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré 1 hora en su consultorio. Al día siguiente, Michael volvió a escribir. Dijo que nuestra madre había llorado toda la noche después de que él le contó que yo no los vería. Dijo que nuestro padre estaba hablando de conducir hasta mi ciudad de todas formas. Sentí en pánico. Bloqueé de inmediato el número de Michael. Luego llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa esa semana. Pedí el mercado a domicilio. Básicamente me escondí en mi apartamento como una niña asustada. En mi miércoles. El portero me llamó a Anne. Había una pareja preguntando por mí. Anne no quiso dar sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no aceptaba visitas. 5 minutos después sonó mi teléfono desde un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Era mi padre. Emma, manejamos 8 horas para verte, dijo su voz enfadada. ¿Estás siendo infantil? Merecemos una oportunidad para explicar. Borré el mensaje y apagué el teléfono. El jueves por la mañana me desperté con alguien golpeando mi puerta. Me quedé congelada en la cama con el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Eran ellos, mis padres de pie en mi pasillo como si tuvieran derecho a estar allí. Emma, por favor, la voz de mi madre llegó a través de la puerta. Solo queremos hablar contigo. Anne, sabemos que estás ahí, añadió mi padre. Te amamos. Lo sentimos. No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, temblando. Eventualmente se fueron. Llamé de inmediato a la seguridad del edificio. Les dije que no dejaran subir a esas personas otra vez. El guardia de seguridad se mostró preocupado. Me preguntó si necesitaba a la policía. Le dije no, solo no los dejes subir luego. Llamé a Melissa. Vino en su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se quedó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho de establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo de Michael. Estaba furioso. Decía que había humillado a nuestros padres, que estaban alojados en un motel barato que no podían pagar porque estaban desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba una cirugía el próximo mes y que esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que estaba siendo cruel. No,
Respondí. El viernes por la mañana decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rochelle en Portland. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando estaba sin hogar. Me dejó dormir en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella completamente. Estaba metiendo ropa en una maleta cuando sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Lo ignoré. 10 minutos después, me llamó el portero. Ann dijo que había una mujer abajo con lo que parecía un problema médico, que estaba preguntando por mí, por mi nombre, que decía ser mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no iba a bajar. Sonaba incómodo, pero estuvo de acuerdo. Terminé de empacar y bajé una hora después. Revisé el vestíbulo con cuidado antes de entrar. No había señales de ellos. Me sentí aliviado, pero también extrañamente culpable. El portero me miró raro al pasar. Me dijo que había venido la ambulancia, que la mujer tenía dolores en el pecho, que la habían llevado al hospital Memorial. Asentí y salí rápido hacia mi Uber que me esperaba. En el aeropuerto recibí otra llamada de Michael. Casi no contesté, pero algo me hizo atender. Mamá tuvo un ataque al corazón, lloraba, Ann está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le colgué y llamé a Melissa en su lugar. Ella contestó de inmediato. Le conté lo que pasó, le pregunté si era una persona terrible. Emma, escúchame, dijo con firmeza. Tú no eres responsable de la salud de tu madre. Esto parece otra táctica de manipulación. Súbete a tu avión y cuida de ti misma. Así lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel. La conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me abandonó, recordaba lo rota que estaba furiosa en mi nombre. No merece ni un minuto de tu tiempo, me dijo sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Ann se sintió bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche recibí un correo de mi padre. Mi madre estaba estable. Le habían puesto un stent. La darían de alta el martes. El correo terminaba con: en ella pregunta por ti. ¿No crees que ya nos has castigado suficiente? Se lo mostré a Rachel. Puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le quedarían así. Me dijo que eso era manipulación de manual. Sabía que tenía razón, pero parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes y encontré flores afuera de la puerta de mi apartamento. La tarjeta decía: Ann, por favor, llámanos. Estamos en el Holiday Inn hasta el miércoles, Ann, sin disculpas. Sin reconocer límites, solo otra exigencia. Tiré las flores al conducto de basura. El martes por la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi madre en una cama de hospital, pálida y débil. El mensaje decía que quizá no le quedaba mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este remordimiento? Bloqueé el número y llamé a Melissa. Me sugirió tomar un descanso de redes sociales, cambiar de número, incluso quedarme con una amiga por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría de forma remota durante 2 semanas. Empaqué otra maleta antes de poder salir. El portero volvió a llamar. Dijo que había una mujer abajo preguntando por mí, Ann, que tenía un niño pequeño con ella, que decía ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Esa gente no iba a parar. Le dije al portero que la dejara subir. Decidí enfrentar esto de frente. La mujer que golpeó mi puerta se veía agotada. Tenía ojeras profundas. Cargaba a una niña pequeña dormida contra su hombro. «Soy Jenny», dijo en voz baja. «La esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin el drama familiar. La dejé entrar a regañadientes. La ofrecí agua. ¿La aceptó con gratitud?» Jenny acomodó a su hija dormida en mi sofá, tapándola con una manta. Luego se sentó en mi mesa de cocina y empezó a hablar. «Supe de ti apenas hace 3 años», admitió. «Michael me dijo que te habías escapado a los 17, Ann, que habías cortado contacto con la familia. Siempre me pareció extraño, pero nunca insistí. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo enfrenté y finalmente Jenny admitió la verdad, Ann, yo solo escuché. Ya no estaba segura de qué creer. Jenny parecía sincera. «Estoy horrorizada por lo que te hicieron», continuó. «Insistí en que Michael se comunicara contigo, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Me siento avergonzada y enojada por eso. Sí, necesito una cirugía por un problema de tiroides, pero tenemos seguro. Quienes están en problemas financieros son tus padres, no nosotros». Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. «Mereces conocer toda la verdad», dijo. «Tus padres le han dicho a todo el mundo que abandonaste a la familia, que estabas mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todo mentiras para cubrir lo que hicieron. Sentí como si me hubieran golpeado». «¿Cómo sabes que eso es verdad?», pregunté.
Ella sacó su teléfono y me mostró publicaciones de Facebook de hace años. Mi madre pidiendo oraciones para encontrar a su hija con problemas, mi padre afirmando que yo me había llevado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre contratar investigadores privados, sobre buscar en refugios para personas sin hogar, todo cuidadosamente armado para hacerlos ver como víctimas. Todas fechadas años después de que me habían abandonado. Jenny se disculpó por haber formado parte de eso, aunque fuera sin saberlo. Dijo que también había confrontado a mis padres, que ellos lo admitieron todo, cuando ella los amenazó con contarle la verdad a toda la familia, que ahora estaban desesperados porque sus mentiras se estaban desmoronando, que mi podcast había hecho que la gente empezara a hacer preguntas que ellos no podían responder. En ese momento, su hija se despertó, una niña adorable, con cabello rizado. Ella es Lely, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Estoy esperando otra hija. Quiero que mis hijas conozcan a su tía, pero solo si tú también lo quieres. Sin presión, sin culpa, solo una puerta abierta si algún día decides cruzarla. Después de que se fueron, me quedé horas en mi apartamento procesando todo. Llamé otra vez a Melissa, le conté todo lo que Jenny me había dicho. No se sorprendió. Los abusadores suelen controlar la narrativa, me explicó. Crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. La verdad, no lo sabía. Esa noche recibí otro correo de mi padre. Era diferente, lleno de ira y amenazas. Decía que si yo seguía mintiendo sobre ellos en internet, me demandarían por difamación, que tenían pruebas de que yo les había robado, que acudirían a los medios con su versión si no retiraba el podcast y hacía una disculpa pública, que esperaban compensación económica por el daño a su reputación. Se lo reenvié a Melissa y luego a mi abogado, Marcas. Me llamó de inmediato. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Yo me encargaré si presentan algo, lo cual dudo mucho. Quien realmente planea demandar no lo anuncia primero. Al día siguiente, recibí una llamada de Michael. La dejé ir al buzón de voz, sonaba desesperado. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Ahora están diciendo cosas horribles sobre ella también. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, devuélveme la llamada al teléfono de Jenny, no al mío. Ya no sabía qué creer. Llamé otra vez a Márquez. Me sugirió reunirme con Michael y Jenny en un lugar público, con el presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a Hega. Adiantes. Pactamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcas para el día siguiente. Ellos llegaron puntuales. Ambos se veían terribles, estresados, agotados. Jenny tenía un moretón en el brazo que trataba de ocultar. Michael no podía mirarme a los ojos. Soy Márquez, el abogado de Emma, dijo al sentarnos, lo cual hizo que Michael se estremeciera. Pero nos sentamos, pedimos café y comenzaron a hablar. La historia que salió a la luz fue peor de lo que yo había imaginado. Mis padres habían estado viviendo de Michael durante años, entrando y saliendo de su casa, pidiéndole dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su forma de criarlos. Cuando Jenny los enfrentó por mí, mi padre la había agarrado del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Michael los echó de la casa. Ahora estaban en un motel, llamando constantemente, apareciéndose en su trabajo. Yo escuchaba sin interrumpir, mientras veía a mi hermano derrumbarse al describir cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida, cómo lo convencieron de que yo los había abandonado, cómo había tenido demasiado miedo para cuestionar su versión de los hechos, cómo había quedado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años, cómo ahora tenía terror de que le hicieran daño a Jenny o a los niños. Marcas hizo preguntas cuidadosas sobre los lazos financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Michael respondió. Contó todo. Dijo que habían firmado como coprestiterios en su hipoteca. Dijo que su padre todavía estaba en su cuenta bancaria desde que estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que conocían todas sus contraseñas. Marcos tomó notaus, mirándome de vez en cuando. Al final de la reunión me sentí agotada pero más clara. Esto ya no se trataba solo de mí a Michael. Y Jenny también eran víctimas. A su manera, diferente a lo mío, pero igualmente atrapados. Marcas sugirió que ellos hablaran con un abogado propio. Les dio la tarjeta de un colega. Les dijo que cambiaran inmediatamente las cerraduras, las contraseñas y las cuentas bancarias. Asintieron, abrumados, pero agradecidos. Al salir, Michael me abrazó. Esta vez, yo lo abracé de vuelta. No era perdonan a uno, pero era un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas, que tal vez podíamos ayudarnos a sanar. Esa noche recibí una serie de mensajes cada vez más desquiciados desde los números de mis padres.
Acusaciones, amenazas, intentos de manipulación con culpa. Los bloqueé a todos. Después llamé a Jenny y Ann, le pregunté si estaban seguros. Dijo que sí, Ann, que habían cambiado las cerraduras, que la noche anterior se habían quedado con amigos, que estaban viendo la posibilidad de una orden de restricción. Me sentí aliviada, aunque aún preocupada. A la mañana siguiente me desperté con el teléfono sonando. Era Jenny, histérica. Entraron a nuestra casa, sollozaba, se llevaron las fotos de bebé, de Lely, documentos importantes, el portátil de Michael. Dejaron una nota: los asuntos de familia deben quedarse en la familia. Le dije que llamara a la policía de inmediato. Le aseguré que iría a su casa. Llamé a Marcos, de camino. Cuando llegué, había un carro de policía afuera. Un oficial tomaba declaraciones en la sala. La casa estaba hecha un desastre. Cajones abiertos, papeles tirados por todas partes. Michael estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jenny señalaba los objetos que faltaban. Me presenté como un familiar que estaba allí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que unos abuelos hubieran irrumpido en la casa. ¿Está segura de que no usaron una llave?, preguntó. Tal vez se trate de un malentendido. Jenny le mostró el moretón en su brazo. Le habló del comportamiento cada vez más agresivo, de las amenazas, de cómo los habían estado acosando. El oficial tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin pruebas sería difícil demostrar quién había hecho esto. Cuando la policía se fue, limpiamos todo juntos. Encontramos más cosas faltantes: álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto del carro. Michael parecía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Debí haber protegido mejor a mi familia, haberles hecho frente hace años, haber buscado más por ti. No estuve en desacuerdo, pero tampoco lo hundí más. Ya estábamos más allá de eso. Marcas llegó mientras terminábamos. Miró alrededor con gesto serio. Esto cambia las cosas, dijo. Necesitamos documentar todo. El allanamiento es un delito grave. Deberíamos quedarnos en otro lugar unos días. Mañana los ayudaré a presentar solicitudes de órdenes de restricción de emergencia. Asentimos, demasiado cansados para discutir. Jenny empacó maletas mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor posible. Cambiábamos de nuevo las cerraduras, revisábamos las ventanas, hablábamos de instalar cámaras de seguridad. Se sentía irreal tener que tomar estas precauciones contra nuestros propios padres. Pero también era necesario. Habían cruzado una línea que ya no podía deshacerse. Al salir, Michael recibió un mensaje de texto de nuestro padre. Solo 3 palabras: a los estamos vigilando. Me lo mostró con las manos temblando. Le tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcas. Entonces tomé una decisión Les dije que vendrían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras, un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a mis padres. Aceptaron, agradecidos. Esa noche, los 4 cenamos comida para llevar en mi sala. Lilis jugaba con los juguetes que Jenny había empacado. Hablamos en voz baja sobre los siguientes pasos a las órdenes de restricción: los reportes policiales, cambiar números de teléfono y direcciones de correo, la posibilidad de mudarse a otra casa, cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que jamás habría imaginado. Estaba allí con el hermano que había permitido que me abandonaran, con su esposa que había creído las mentiras sobre mi Ypsilon, con su Yao que era inocente en todo esto. Pero de alguna forma se sentía correcto, como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si, tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Márquez llamó. Dijo que había presentado solicitudes de órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros, que tendríamos que comparecer en la corte la próxima semana para hacerlas permanentes, que también había reportado el allanamiento a un detective que conocía y que lo estaba tomando más en serio que los oficiales que habían respondido antes, que deberíamos quedarnos todos juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente, le dije que estaría trabajando desde casa indefinidamente, emergencia familiar. Ella entendió y reorganizó mi agenda. Instalé un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Michael, que también necesitaba trabajar de forma remota. Jenny y Lelis ocuparon mi sala, construyendo fuertes con almohadas y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas silenciosas, mis mesones limpios, mi fregadero vacío, pero también había algo reconfortante en el ruido, en la risa de Lilis, en el tarareo suave de Jenny mientras doblaba la ropa, en el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sentía como familia, no la familia que me había abandonado, sino quizá la familia que podríamos llegar a ser. Esa tarde, mi portero me llamó y dijo que había un envío, flores. Le pedí que revisara la tarjeta antes de enviarlas arriba. Me la leyó
¿Sabemos dónde están todos? Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega, que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba de vuelta. Luego llamé a Márquez otra vez. Dijo que lo añadiría a nuestro expediente, que esto reforzaba nuestra solicitud de órdenes de restricción, que estábamos haciendo todo bien. No le conté a Michael ni a Jenny sobre las flores. Ya estaban bastante estresados. En su lugar, pedí más víveres, preparé la cena para todos, jugué con Lelis. Intenté crear algo de normalidad en esta situación tan extraña. Pero esa noche, después de que todos se durmieron, me senté sola en mi cocina y por fin me dejé sentir todo. El miedo, la rabia, el duelo, la extraña esperanza. Lloré en silencio sobre un paño de cocina para que nadie me oyera. Por la ma, Ana Eugenie me encontró haciendo café y me preguntó si estaba bien en mente. Dije que sí, no me creyó. Se sentó en la barra. Está bien no estar bien, Emma, dijo suavemente. Y yo tampoco lo estoy. Michael llora en la ducha donde cree que nadie puede escucharlo. Lily sigue preguntando cuándo podremos volver a casa. Esta situación es horrible, pero agradezco que la estemos enfrentando juntas. La miré a esta mujer que apenas conocía y que de algún modo ahora era parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a mí ese primer día, por qué había decidido creerme a mí en lugar de a la familia que conocía desde hacía años. Ella sonrió con tristeza. Siempre sentí que algo no estaba bien con tus padres. Con las historias que contaban, con la forma en que controlaban a Michael, el podcast confirmó mis sospechas. No podía permitir que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un niño era aceptable. Nos abrazamos entonces por primera vez. Se sintió torpe pero sincero, como el inicio de algo. No exactamente amistad, no todavía, pero sí entendimiento. Solidaridad, una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todas. Los siguientes días tomaron un ritmo. Trabajar, cocinar, jugar con Liles, ponernos al día con Márquez, sobresaltarnos con ruidos inesperados, encogernos cada vez que sonaba un teléfono, vivir en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos a salvo, pero no en paz. Juntos, pero todavía sanando. Familia, pero aún aprendiendo lo que significaba eso. El viernes, Márquez llamó con noticias. El detective había encontrado pruebas. Imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostraban el coche de nuestros padres estacionado allí en el momento del allanamiento. La audiencia para la orden de restricción se fijó para el lunes. Estaba seguro de que la aprobarían. Todos nos sentimos aliviados, pero aún ansiosos. Aún esperando la próxima escalada, llegó esa noche. Un ladrillo a través de la ventana del coche de Michael en el estacionamiento. Sin nota, esta vez no hacía falta. El mensaje era claro. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a un hombre con gorra, rostro cuidadosamente girado para que no lo captaran las cámaras. No podíamos probar que fuera nuestro padre, pero todos lo sabíamos. ¿Presentamos otro reporte policial? Lo añadimos a nuestro expediente. Me preguntaba qué podrían hacer mis padres después. Me preguntaba si estábamos exagerando. Me preguntaba si estábamos reaccionando menos de lo necesario. Me preguntaba cómo había llegado mi vida a este punto de adolescente abandonada a mujer de negocios exitosa, para luego esconderme en mi propio apartamento de las personas que me dieron la vida. El lunes por la mañana llegó con una calma extraña. Nos vestimos con cuidado, formal, respetable, confiable. Jenny organizó que una amiga cuidara a Lily. Conducimos al juzgado en autos separados, por si acaso. Nos encontramos con Marcas en las escaleras de la entrada. Él se veía confiado, maletín en mano. Nos dijo que había manejado decenas de casos como este, que las pruebas eran sólidas, que los jueces se tomaban en serio las amenazas, que estaríamos protegidos. Al entrar al juzgado, los vi. Mis padres de pie cerca de la entrada se veían mayores de lo que recordaba, más pequeños de alguna forma. Mi madre me vio primero. Hizo un ademán para acercarse. Mi padre le tomó el brazo. La contuvo. Nos miraron pasar, no hablaron, no intentaron acercarse, solo nos observaron con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos, entramos al edificio, hicimos el registro en seguridad, seguimos a Marcas hasta la sala correcta, nos sentamos juntos en un banco, esperando a que llamara nuestro caso. Podía sentir a mis padres entrar detrás de nosotros, sentirlos sentados al otro lado del salón, casi escuchar su conversación en susurros. Pero no me di vuelta. Mantuve la vista al frente, enfocándome en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos levantamos. Caminamos al frente. Tomamos nuestros lugares. Márquez presentó nuestras pruebas con calma en el allanamiento. Los mensajes amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo, el historial de abandono y manipulación. El juez escuchó con atención. Hizo preguntas aclaratorias. Miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron al estrado. Sin abogado, solo ellos. Mi padre habló primero.
Afirmó que exagerábamos, que solo querían reconectarse con la familia, que nunca habían roto ninguna ley, que nos amaban y querían enmendar las cosas, que todo era un malentendido exagerado. El juez preguntó por las cámaras de seguridad, por los mensajes amenazantes. Mi padre lo negó todo. Dijo que no eran ellos en los videos, que sus mensajes estaban malinterpretados, que las víctimas eran ellos, no nosotros. Mi madre asentía de vez en cuando, secándose los ojos con un pañuelo. Entonces el juez les preguntó directamente por haberme abandonado a los 17. Mi padre dudó. Empezó a hablar de adolescentes problemáticos, de decisiones difíciles, de hacer lo que pensaban que era mejor. El juez lo interrumpió. Preguntó otra vez directamente. ¿Dejaron a su hija menor de edad sola y se mudaron a otro estado? Mi padre bajó la mirada. Murmuró algo sobre dificultades económicas. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez nos concedió las órdenes de restricción. 3 años, sin contacto, sin acercarse a nuestros hogares o trabajos, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Mis padres se veían atónitos, como si no pudieran creer que esto pasaba, como si nunca antes hubieran enfrentado consecuencias. Al salir de la sala, mi madre dijo mi nombre solo una vez. En voz baja seguí caminando. No miré atrás, sentí un peso levantarse con cada paso. No era sanación, no todavía, pero era el comienzo, el primer límite real que no podía cruzarse sin consecuencias serias. Afuera, Márquez nos estrechó la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien, que las órdenes eran sólidas, que lo llamáramos inmediatamente si había alguna violación, que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos, sintiéndonos aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de un desastre natural, parpadeando bajo el sol. Michael me abrazó en las escaleras del juzgado. Un abrazo real esta vez. Lo siento, Emma, dijo con la voz quebrada, por todo, por no protegerte entonces, por no encontrarte antes, por creer sus mentiras, por traer de vuelta este caos a tu vida. Yo lo abracé también, le dije que íbamos a estar bien, que ahora nos teníamos el uno al otro, que podíamos construir algo nuevo. Algo mejor. Debajo, solo 4 palabras. Esto aún no termina. Se lo mostré a Michael de inmediato, su rostro se puso blanco, llamó a Jenny, que ya iba camino a recoger a Lilis. Les dije que nos encontráramos en mi apartamento. Luego llamé a Marcus desde el auto. Me temblaban las manos tanto que apenas podía sostener el teléfono. Telefoni. Me dijo que le reenviara el mensaje y que manejara directo a casa. Dijo que llamaría a la policía y que nos veríamos allí. Dijo que esto era una violación clara de la orden de restricción. Dijo que me mantuviera calma, pero atenta. El camino de regreso se sintió eterno. Seguía revisando mis espejos retrovisores, paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando por fin entré al garage de mi edificio, me quedé sentada en mi carro 1 minuto, respirando, tratando de recomponerme antes de enfrentarme a Michael y Jenny. Ellos necesitaban que yo fuera fuerte en ese momento. Los encontré ya en mi apartamento. Jenny abrazaba a Lily como si pudiera desaparecer. La pobre niña se veía confundida y asustada. Michael caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny empezó a llorar. Dijo que habían estado vigilando a su bebé, que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Michael los abrazó a ambas, viéndose más decidido de lo que jamás lo había visto. Márquez llegó 20 minutos después con 2 policías. Ellos tomaron nuestras declaraciones, miraron el mensaje, hicieron algunas llamadas y dijeron que enviarían un patrullero a la casa del amigo para revisar. Dijeron que intentarían rastrear el número, que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio, todas las cosas correctas. Pero yo podía notar que no entendían del todo lo peligrosos que podían ser mis padres, lo impredecibles, lo desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en la sala tratando de averiguar los siguientes pasos. Jenny sugirió irnos a un hotel con nombres falsos. Michael pensó que deberíamos conducir hasta la casa de su primo en otro estado. Yo solo me senté allí, enojándome más y más cada minuto. ¿Esto era una basura? ¿Habíamos hecho todo bien? Seguimos todos los canales legales. Obtuvimos nuestras órdenes de restricción, y aún así ellos seguían aterrorizándonos, seguían controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de golpe. Se acabó huir, dije. Se acabó esconderse. Se acabó dejar que ellos dicten cómo vivo mi vida. Ya me robaron mi infancia. No les voy a dar también mi adultez. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué planeas hacer? Honestamente, aún no lo sabía, pero sí sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche
Hicimos turnos para vigilar mientras los demás dormían. Yo tomé el primer turno, sentada junto a la ventana de la sala con todas las luces apagadas, mirando la calle abajo. Alrededor de las cosas 2 Alto M vi un auto que reconocí, el viejo Buick de mi papá. Dio vueltas a la manzana 3 veces antes de estacionarse al otro lado de la calle. Le tomé fotos con mi teléfono y luego desperté a Michael. Vimos juntos cómo mi papá se quedaba en su carro solo mirando hacia mi edificio, sin acercarse, sin violar la orden de restricción técnicamente, solo dejándonos saber que estaba allí, mirando, esperando. Por la mañana le envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante, pero que técnicamente no era una violación porque mi papá se quedó en su carro lejos del edificio. Me dijo que siguiera documentando todo, que volvería a hablar con el detective. Colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. No podían detener a alguien decidido a hacerte daño. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días, en algún lugar con pasillos interiores y buena seguridad. Los ayudé a empacar, los abracé al despedirlos, les prometí que me comunicaría cada pocas horas. Después de que se fueron, me quedé en mi apartamento vacío, sintiéndome extrañamente tranquila, como si hubiera llegado a un punto de decisión, como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa, la conté todo, le pregunté qué pensaba que debía hacer. Se quedó callada un minuto. Luego me hizo una pregunta que me golpeó fuerte. ¿Qué es lo que realmente quieres de tus padres? No lo que no quieres. No de lo que tienes miedo, sino lo que activamente quieres. Me di cuenta de que nunca lo había pensado de esa forma. Después de colgar G's, una listado. Lo que yo quería, A1, vivir sin miedo. 2. Tener una relación con mi hermano y su familia. 3. Dejar de sentirme responsable de las acciones de mis padres. 4. Ser libre del pasado. En ninguna parte de esa lista estaba reconciliarme con mis padres. En ninguna parte estaba perdonarlos. En ninguna parte estaba entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería ser libre de ellos. Esa tarde hice algo loco. Les envié un correo a mis padres. Un mensaje corto. Sé que están vigilando mi edificio. Sé que no van a parar. Así que hablemos una última vez mañana, al mediodía. La cafetería de la calle 8, solo yo. Sin policía, sin abogados. Después de eso, nos dejan en paz para siempre. Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. No se lo dije a Michael ni a Jenny, no se lo dije a Marcus ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer yo misma, por mí misma. No era tan ingenua como para... No pensaba que mis padres de repente se volverían personas razonables, pero necesitaba enfrentarlos en mis términos. Necesitaba decir mi verdad. Necesitaba acabar con este ciclo de una vez por todas. Mi padre respondió en cuestión de minutos: estaré allí. Sin amenazas, sin manipulación, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome, no físicamente, mentalmente, pensando en lo que quería decir, lo que necesitaban escuchar, los límites que debía fijar. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si haber tomado una decisión me hubiera quitado un peso de encima. A la mañana siguiente me vestí con cuidado, no para impresionarlos, sino para sentirme fuerte, segura. Tomé un Uber hasta la cafetería, llegando 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina del fondo, desde donde podía ver la puerta, pero sin ser inmediatamente visible desde afuera. Pedí un café, que en realidad no quería. Me senté a esperar, sorprendentemente tranquila. Ellos llegaron exactamente al mediodía. Lucían más viejos que en el tribunal, más cansados. Mi madre me vio primero y empujó suavemente a mi padre. Se acercaron despacio, como si estuvieran acercándose a un animal salvaje que podría salir corriendo. Se sentaron frente a mí sin decir palabra. Nos miramos durante un largo momento. Estos desconocidos que eran mis padres, estas personas que me habían moldeado de maneras que jamás entenderían. Hablé yo primero. No los cité aquí para reconciliarnos, ni para darles dinero, ni para escuchar excusas. Los cité para que entiendan una cosa: se acabó. Perdieron. No solo el caso judicial. Me perdieron a mí, perdieron a Michael, perdieron a sus nietos, perdieron cualquier posibilidad de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptarlo, si siguen acosándonos, amenazándonos, intentando forzar su regreso, los destruiré. Mi padre empezó a interrumpir. Levanté la mano: no he terminado. Luego saqué mi teléfono y les mostré capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes. La foto de Lily, los correos electrónicos. He enviado copias a todos los de su entorno, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores, todos. Aún no, pero lo haré si vuelven a contactarnos. Si se acercan a nuestras casas, si tan solo mencionan nuestros nombres a alguien que conocemos. Mi madre empezó a llorar. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Estamos envejeciendo
envejeciendo y no queremos morir solos en la miré largo rato. Debiste pensar en eso antes de abandonar a tu hija de 17 años, antes de mentirle a todo el mundo sobre lo que hiciste, antes de irrumpir en la casa de Michael, antes de amenazar a tu propia nieta. A mi padre se enojó entonces. Eres desagradecida. Siempre ha sido difícil. Has puesto a tu hermano en nuestra contra. Nos debes por haberte criado. Yo solo mi hey. Hey en su cara. ¿De verdad crees que tienes derecho a gratitud por hacer lo mínimo como padre durante 17 años antes de abandonarme por completo? ¿Crees que tu paternidad fue tan ejemplar que debería agradecértelo? Él no tuvo respuesta. Sí quedó allí con la cara roja y en silencio. Mi madre seguía llorando, pero yo no sentía nada, ni culpa ni simpatía, solo una claridad fría de que estas personas nunca iban a cambiar, nunca iban a asumir responsabilidad, nunca iban a ser los padres que yo merecía. Me levanté para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la orden de restricción, no solo llamaré a la policía, me aseguraré de que todos los que los conocen entiendan exactamente qué clase de personas son en realidad. Tengo los recursos para hacerles la vida muy difícil si me obligan. No quiero hacerlo, pero lo haré para proteger a mi familia. Mi verdadera familia, Michael, Jenny, Lely, las personas que yo elijo mientras me alejaba. Mi madre me gritó, ¿de verdad nos odias tanto? Me detuve, me di la vuelta, no, los odio. No siento nada por ustedes. Son unos desconocidos para mí ahora, y esa es su pérdida. No la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Llamé a Michael desde la acera, le conté todo. Al principio se molestó porque me había reunido con ellos sola, luego se preocupó de que pudieran tomar represalias, pero sobre todo parecía aliviado de que alguien finalmente se les hubiera enfrentado directamente. Dijo que ojalá hubiera tenido el valor de hacerlo años atrás. Regresé a mi apartamento, hice una maleta y decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días, solo para estar segura. Cuando llegué, Lelis corrió a abrazarme. Tía Emma, me dijo por primera vez. Casi lloró. Jenny me abrazó también. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que al fin encontrara algo de paz. Michael solo me apretó el hombro. No hicieron falta palabras. Pasamos los días siguientes en un extraño limbo, esperando a que mis padres hicieran su siguiente movimiento, revisando los teléfonos constantemente, sobresaltándonos con ruidos inesperados. Pero no pasó nada. Ninguna llamada, no hubo mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni avistamientos de su carro. Solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron volver a casa. Cambiaron todas sus cerraduras otra vez. Instalaron cámaras de seguridad, hicieron planes para poner su casa en venta y empezaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. Yo también volví a mi apartamento, de regreso al trabajo, de regreso a algo parecido a una vida normal. Pasaron 2 semanas, luego un mes. Nada de mis padres. Mark se mantenía en contacto regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado de origen. Dijo que las órdenes de restricción seguían en vigor. Dijo que debíamos permanecer atentos, pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Lentamente lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lelie en preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi apartamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Empezamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, un nuevo tipo de familia basado en la elección en lugar de la obligación. Seguía esperando sentir algo respecto a mis padres. Tal vez duelo, o culpa, o ira, pero en su mayoría sentí alivio, como si finalmente hubiera dejado un peso muy pesado que cargaba desde los 17 años, como si finalmente pudiera concentrarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, recibí una carta reenviada por Marcas para que mi dirección permaneciera en privado frente a mi madre. Casi no la abro, casi la tiro sin leer. Pero la curiosidad ganó. Era corta, solo unos pocos párrafos, sin excusas esta vez, sin exigencias, solo un reconocimiento de que me habían herido profundamente, de que habían fallado como padres, de que entendían por qué no quería nada que ver con ellos, de que estaban recibiendo terapia, de que respetarían las órdenes de restricción, de que esperaban que algún día pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa de verdad, pero entendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Michael. Él recibió una carta similar. Hablamos de ello durante la cena esa noche, Anne, sobre si era sincero, sobre si cambiaba algo, sobre si alguna vez podríamos volver a confiar en ellos. No llegamos a ninguna conclusión, solo acordamos tomarlo un día a la vez, priorizar nuestra sanación, proteger la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio, no porque esté lista para perdonar,
No porque quiera reconciliación, sino porque representa algo importante. Mis padres finalmente reconociendo mi derecho a establecer límites, mi derecho a elegir a quién permito. En mi vida, mi derecho a definir la familia en mis propios términos. La semana pasada fue la fiesta de cuarto cumpleaños de Lily. Me invitaron a ayudar a planearla. La hicimos en mi apartamento. Globos por todas partes. Un pastel que encargué en una pastelería elegante, regalos apilados en la mesa de centro. Lilis corriendo con un vestido de princesa, riendo, Jenny tomando fotos, Michael asando en mi balcón. Amigos pasando durante todo el día. Tanto ruido, tanta alegría. En un momento me metí a la cocina para estar sola un instante, mirando por la puerta como Michael levantaba a Lily y la hacía girar mientras Jenny reía por algo que un amigo dijo. Mi apartamento, antes tan vacío y silencioso, ahora estaba lleno de vida y amor. Pensé en aquella nota en mi cocina hace 12 años. ¿Lo resolverás, Anne? Y lo había hecho. No de la forma en que ellos lo quisieron decir, pero había resuelto lo que debería ser la familia. Lo que debería ser el amor, lo que yo merecía desde el principio. No digo que ahora todo sea perfecto. Todavía tengo problemas de confianza. ¿Todavía voy a terapia cada semana? ¿Todavía tengo pesadillas a veces sobre ser abandonada? ¿Todavía me sobresalto cuando suena el timbre inesperadamente? Pero estoy sanando. Todos lo estamos, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos rotos de nuestro pasado. Algo más fuerte, algo elegido, algo real. A veces la gente me pregunta si algún día me reconciliaré con mis padres, si alguna vez los dejaré conocer a Lelis, si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. No tengo respuestas para esas preguntas todavía. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero lo que sí sé es esto: Anne ya no me definen por lo que me hicieron. Me definen por lo que construí después, por la persona que elegí ser, por la familia que elegí crear.